Le damos gracias a nuestro Dios. Que Dios bendiga a todos mis hermanos conectados, a los que no hemos visto hace mucho tiempo, que el Señor les guarde. Que este sea un día especial en que podamos nosotros entregarle nuestra vida al Señor y volver a conectarnos como iglesia, y que su Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Me quedé con la canción anterior que decía que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, los que tengan ahí una Biblia, en Mateo 26, versículo 56. Voy a leer una versión nueva NBI. Usted igual puede leerlo ahí en su versión. Dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Padre, en esta mañana, Señor, estamos de temprano, Señor, intercediendo, orando. Señor, clamando a ti, Señor, pidiéndote que tengas, Señor, misericordia de nosotros, que nos ayudes como iglesia, como nación. Señor, que queremos verte, Señor. Señor, sin duda tu Espíritu Santo habita en nosotros. Señor, pero hay momentos, Señor, en que podemos tener una comunión más íntima. Señor, y al parecer, Señor, nos conectamos contigo, Señor, y sentimos, Señor, que tú estás presente en nuestras vidas. Señor, anhelamos, Señor, sentir y tal vez, Señor, emocionarnos, ¿por qué no, Señor, si tú nos diste las emociones, Señor, de poder llorar, de poder gritar tu nombre, Señor, de, de sentir, Señor, que estamos conectados, Señor. Señor, sabemos que es por fe, pero, Señor, en nuestra humanidad, Señor, necesita conectarnos los unos con los otros como iglesia. Señor, este día háblanos, Señor, a cada uno. Señor, de acuerdo a tu porción, Señor, bendice a la iglesia Templo Shalom. Bendice a mis hermanos, Señor, ancianos, jóvenes, a los líderes, a los ancianos, Señor, a los pequeños. Señor, que todos sean bendecidos en este día. Señor, que el recuerdo, Señor, que el revivir, Señor, tu muerte y resurrección nos ayude a reflexionar. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Y esa debiera ser también nuestra oración, su oración. Señor, háblame en este día. Necesito escuchar tu voz. El texto que acabo de leer, Mateo 26, 56. Todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. La Semana Santa, comenzó la Semana Santa, donde recordamos, ¿cierto?, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero pareciera que fue duro para Jesús. Él tuvo que enfrentar la traición versus su servicio. Recordamos a Jesús antes de la Santa Cena, cuando Él se arrodilla, dice, toma una toalla y lava los pies de sus discípulos. Todos ellos, todos sus amigos, todos ellos, los que por 3 años había acompañado, habían vivido con Él, comido con Él, cenado con Él, lo habían visto triste y lo habían visto contento y lo habían visto enojado. Pero ellos que dijeron que iban a estar con Él siempre, ellos, al ver que Jesús era tomado preso, lo abandonaron. Y no solo ellos, sino que los 3 más íntimos, a los que le pidió que por favor lo acompañaran a orar, que por favor estuvieran con él
porque se sentía mal, porque sentía que venía la hora, que lo acompañara en un momento ahora. Los apartó. Y 3 veces volvió y los halló durmiendo. Si estos eran los más cercanos a él, si eran los que lo conocían, los que dijeron que lo iban a acompañar hasta el final, ellos lo abandonaron. Y todos sabemos lo que pasó, ¿cierto? Todos, es una historia conocida, la de Jesús, que no solo fue traicionado, Pedro lo negó, tuvo que sufrir violencia, fue latigado, escupido, burlado. Como decía la oración del pastor en la mañana, le pusieron una corona de espinas. Pero hoy día me quiero centrar en 2 cosas. En las palabras que él dijo en la cruz y en el resultado que tuvo para nosotros. Jesús en la cruz, y yo creo que ya muchos lo han visto, que hablan de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Algunos lo han escuchado. Yo las ordené de otra forma, siempre las dicen de una manera, yo las ordené de otra forma, porque para mostrar ciertas características de Jesús. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, sufrió la burla, pero él mantuvo su entrega, él se mantuvo firme en su propósito. Él vino y vino para morir por nuestros pecados. Y una de sus palabras en la cruz, que demuestran su humanidad, fue: tengo sed. Hay muchos que dicen que Jesús, siendo Dios, no sufrió la cruz, que fue algo simbólico, porque él, como era Dios, no sufrió. Pero esta frase, tengo sed, es muy humana, y aquí se cumplen las profecías del Salmo 31, donde decía que su lengua se pegaría a su paladar. Jesús en la cruz dijo: tengo sed. Y los soldados le dieron vinagre a beber. Otra frase que demuestra su humanidad y su sentido de social o humano es cuando le dice a Juan, el discípulo más joven, ve a su madre que está llorando ahí. Su madre que lo había seguido mucho tiempo. Su madre y sus hermanos lo acompañaban, dice, cuando estaba predicando, cuando estaba enseñando. Pero ahora su madre estaba ahí, en la cruz, viendo morir a su hijo. Y Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, apuntando a Juan. Y a Juan le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Había un deber social, moral, en que el hijo mayor, el primogénito, y Jesús era el hijo mayor, Jesús tenía más hermanos, pero el hijo mayor debía hacerse cargo de su madre si es que quedaba viuda. Y para Jesús esto era muy importante. Antes de morir, cumplir con su deber social. Su madre era viuda. Imagínense que ser mujer en esa época era terrible, pero ser mujer y viuda era algo que nadie quería. Y Jesús dejó a su madre a cargo de uno de sus discípulos, de Juan. También vemos en esta frase, la importancia que para él tiene la familia. La familia es importante. No podemos abandonar a nuestras esposas, los cónyuges, a nuestros hijos. La familia es importante. Dios nos dio la familia como la primera iglesia en la cual debemos servir. Esas 2 frases demuestran que Jesús cumplió
como hombre. Hay otra frase que dice, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23:43. Jesús le dijo, habían dos hombres crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno lo increpó, uno se burló, uno le dijo, así que eres el Hijo de Dios, entonces sálvate y sálvame. Pero el otro le dijo, ¿no temes a tu Dios aún estando en esta condición? Lo que nosotros hicimos, estamos pagando. Lo que nos pasa a nosotros es justo, porque nosotros somos ladrones. Ese hombre en la cruz estaba reconociendo que se había equivocado en la vida, que el pago de sus actos estaba siendo ejecutado. Y le pregunta a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre? Fue malo toda su vida, fue un delincuente. No tuvo que sufrir lo que muchos de nosotros sufrimos en vida cuando aceptamos a Jesús y sufrimos la burla, el menosprecio, la vida cristiana, que a veces nos quejamos de una, de otra cosa, no somos agradecidos. Ese hombre, ¿qué hizo? Se portó mal toda su vida y ahora último se arrepiente. ¿Cuántos habrán pensado de esa forma? Es injusto que se arrepienta a última hora, que el Señor lo lleve y le prometa el paraíso, si era un hombre malo. Pero el Evangelio no es por obras. Es su gracia la que nos liberta, es su gracia la que nos perdona. Jesús dijo que los primeros serían los últimos. Cuando habla de esa parábola de los obreros de la viña, los que vinieron a trabajar temprano, después los que llegaron más tarde, y después los que llegaron al último, Él le ofreció el mismo salario. Y algunos se quejaron y dijeron, ¿por qué ese que llegó al último trabajó menos? ¿Por qué le das la misma paga? Ellos pensaron que le iban a dar más, pero el dueño le había ofrecido lo mismo. Dios nos ofrece la salvación si nos arrepentimos. Y este hombre, en el último minuto de su vida, se arrepintió, reconoció sus faltas y le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. Esto le da esperanza, no a nosotros, porque no vamos a esperar el último minuto para arrepentirnos, pero nos da esperanza acerca de aquellos que aún no le conocen, acerca de nuestra familia que no le conoce, acerca de nuestros amigos que no le conocen, acerca de familiares que no le conocen. Aún hay esperanza para ellos. Aún para aquel que nosotros pensamos que no la merece, aún para aquel que consideramos lo más malo, lo más vil, y que tal vez nunca va a recibir a Jesús o nunca se va a arrepentir. El Evangelio es un mensaje de esperanza para aquel que no tiene a Jesús. Y puede ser el último instante, tal vez en el lecho de muerte, llevarle el mensaje de salvación, porque si esa persona se arrepiente, estará con el Señor en el paraíso. La siguiente frase es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase es muy conocida por nosotros. Jesús está en la cruz, está siendo crucificado, le quitaron sus vestidos, se burlaban de él, tenía los clavos en sus manos y en sus pies, y ahí en la cruz, él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros no perdonamos. Nos cuesta perdonar. Y cuando estamos bien, perdonamos poco. Cuando estamos bien, perdonamos algunas cosas. Pero Jesús estaba en el peor momento de su vida, en el día más difícil de su vida, en las circunstancias difíciles. Y en esa situación fue capaz de perdonar a los que le estaban dañando.
Padre, perdónalos. Recordar que Él era humano, estaba sufriendo como hombre. Esas palabras, ¿cierto? No eran suaves. Las palabras de los que se burlaban de Él, la palabra de aquellos que le gritaban, entraban en su corazón. Pero a pesar de eso, Él determina perdonar. Nosotros somos sus hijos, nos declaramos cristianos y nos cuesta perdonar. Esteban siguió los pasos de Jesús. Ahí, cuando lo estaban apedreando, cuando estaba muriendo, Señor dijo, no le tomes en cuenta este pecado. El Señor en la cruz nos perdonó. Y debemos, asimismo, aprender a perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré al que me ofende? ¿7? No, no te digo 7, sino 70 veces 7. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así declara el Padre nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Jesús, en el peor momento, en las peores circunstancias, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La siguiente frase, que es casi al final, dice que Jesús habla en arameo antiguo, Elí, Elí, lama sabactani, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Jesús hombre, que era 100% hombre, pero también era Dios, pero en su parte humana, estaba sufriendo no solo el dolor físico, sino también se estaba llevando todas nuestras cargas, todos nuestros pecados. Él lo hizo pecado por nosotros. Él cargó nuestras faltas. Él cargó toda nuestra maldad. Desde Adán hasta el final del tiempo, en Él cargó todas nuestras culpas. Ese Jesús humano sentía el pecado en su cuerpo y ese pecado le separaba de su Padre, de esa comunión íntima que había en la Trinidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era un show, no era un espectáculo. El Jesús hombre estaba ahí sufriendo, cargando nuestros pecados, cargando nuestras enfermedades, llevándose nuestros errores, nuestras culpas, nuestras faltas. Él sintió el peso del mundo en ese momento. Y vino la siguiente frase: consumado es. Todo está cumplido. La obra de Dios en Jesús se cumplió. El hecho más importante de la historia se concluyó en la cruz. Jesús se ofreció a sí mismo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Todo había sido cumplido, como había sido establecido por el Padre. El plan de Dios se concluye en la cruz, cuando Jesús carga con todo el pecado del mundo. Jesús acabó su obra y dice, consumado es. Y finalmente, antes de morir, Él descansa. Él descansa porque estaba todo listo. Y dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Está todo listo. Todos pueden venir. Todos pueden acercarse. Todos pueden tener salvación. El mundo puede ser liberado.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Sabemos todos cuál fue el resultado. Hoy tenemos salvación. Hoy tenemos libertad. En Jesús hay libertad. Él nos justificó, nos dio vida nueva. En la cruz se llevó nuestras faltas. Pero hay algo que nos dio que quiero enfocar en esta mañana para concluir. Él nos dio paz. Él hizo las paces con la humanidad. Había una separación entre la humanidad y Dios, pero Él hizo la paz. Ya en Cristo somos presentados delante de Dios sin mancha, sin culpa, por lo tanto no hay ninguna separación entre Dios y nosotros. Él hizo las paces, Él nos perdonó. No hay nada pendiente entre nosotros y Dios. Si tú le pediste perdón al Señor, si tú te arrepentiste, le entregaste tu vida, podemos estar en paz. Podemos disfrutar de esa paz. Podemos disfrutar de lo que el Señor hizo en paz. Es cierto, en Semana Santa revivimos la historia, pero ya pasó. Jesús concluyó esa obra. Por lo tanto, el fruto del Espíritu, el fruto es amor, pero dentro del amor podemos disfrutar y mostrar paz. Jesús termina con la enemistad entre Dios y los hombres. En 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio este ministerio de la reconciliación. Hoy el mundo puede tener paz con Dios. En la medida que conozcan esta verdad y la acepten y se vuelvan a Dios, pueden disfrutar de esta paz que el mundo no da. Yo no he hablado de que los discípulos lo abandonaron para producir culpa en ustedes, porque Jesús mismo dijo que nadie les quitaba su vida, sino que yo mismo, de mí mismo, la pongo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos que lo abandonaron, estos que no pudieron estar un tiempo orando con Él, estaban asustados, escondidos. Y cuando vino Jesús resucitado, cuando apareció a ellos, mientras aún ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Creo que la mejor cosa que podemos sentir cuando vinimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida, cuando estábamos cargados de delitos y pecados, cuando nuestra mente no nos dejaba dormir, cuando teníamos miedo, cuando estábamos turbados, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, si hay algo que vino a nuestra vida, fue la paz de Dios. El poder levantarse con la vista en alto, el poder mirar a los demás, a los ojos. Esa paz que solo Dios nos puede dar. Jesús insistió. Cuando entró en medio de ellos estaban turbados, tenían temor por lo que había pasado, se sentían culpables por haber abandonado al Señor. Y Jesús le dijo, paz a vosotros. Pero luego de haberles hablado, de haber mostrado las heridas y de explicarles que todo era necesario que se cumpliera, les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo los envío. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo.
Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el libro de Romanos, Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hoy podemos tener paz. ¿Fallamos? Sí, fallamos. ¿Nos equivocamos? Nos equivocamos. Pero Dios permanece fiel. Él siempre está con nosotros y podemos disfrutar de esta paz. Padre, muchas gracias, Señor. ¿Cómo no agradecer, Señor, todo lo que hiciste, Señor? Todo lo que recordamos, Señor. Señor, a veces nos turbamos, nos confundimos. Señor, a veces nuestra fe decae. Señor, pero tú estás en medio de nuestras vidas, Señor. Señor, mostrándonos siempre tu amor, levantándonos, levantando, Señor, nuestra cara, nuestro rostro, nuestra vista. Señor, yo te pido en nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos, por su familia, por sus hijos, Señor. Señor, que esta salvación y esta paz pueda llegar a cada uno de nuestros hogares. Señor, que podamos mirar a la gente a los ojos, que podamos caminar, Señor, sin que nadie tenga algo que decir, porque tú ya nos salvaste, porque tú ya nos perdonaste. Señor, en este día, si alguno está turbado, si alguno está cansado, pueda, Señor, descansar en ti, porque tu obra es completa. Gracias, Señor, porque nadie te quitó la vida, tú la diste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.